Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria, honor y alabanza brindamos al Padre Jehová de los ejércitos, al Hijo amado Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Dios trino y verdadero, siempre honrado y siempre glorificado en Dios Fuente de Poder Televisión. Lo mejor del cielo para ti, 30 minutos bajo la nube de Dios, pero 30 minutos también bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo. Dios Fuente de Poder, 18 años al aire aquí en Telecaribe, siempre de esta manera, andando bajo la nube y bajo el fuego del Espíritu del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. La palabra del Señor siempre viva y eficaz. La palabra de Dios no es más que la voz de Dios para usted y para mí. Y esa palabra, esa voz del Señor es la que nos orienta, la que nos guía. Él como buen pastor nos traza el camino a través de su palabra y nosotros como sus ovejas vamos detrás de Él escuchando y siendo guiados por su voz, la palabra del Señor. En este día vamos a iniciar una nueva enseñanza titulada Dios ayuda a los pobres. Dios ayuda a los pobres. Y para ello nos ubicamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 1 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 1 al 5, dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fue la última indicación, la última señal que nuestro Señor Jesucristo le envía a Juan el Bautista. Nos ubicamos en el contexto histórico de este pasaje, de Mateo capítulo 11. Juan el Bautista se hallaba preso por Herodes, estaba preso, estaba viviendo un momento crítico y ese momento crítico también le estaba afectando en su fe y en su espiritualidad, ya que Juan el Bautista, cuando fue a bautizar al Señor Jesucristo en las aguas del río Jordán, recibió testimonio del Dios Todopoderoso que el Señor Jesucristo que estaba bautizando, Él en ese momento era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y así lo presentó a la sociedad judía. Les dijo: aquí les presento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía la evidencia, tenía la prueba. Pero en este momento de crisis, como a cualquiera de nosotros, nos puede acontecer un momento crítico y pueden venir también las crisis espirituales. Le aconteció también a Juan, una crisis espiritual, y manda a preguntar al Señor Jesucristo: ¿eres tú de verdad el Mesías o esperaremos otro? Y el Señor, con ese corazón de Dios, con ese corazón amoroso, le responde muy tiernamente, le responde no con reproche, no con crítica, no con señalamiento, no para aplastarle, sino que le responde con señales. Díganle a Juan esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Para decirle a Juan que lo que estaba escrito acerca de él, del Mesías, cuando viniera a la tierra, de limpiar leprosos milagrosamente, de sanar enfermos, de hacer escuchar sordos, de hacer ver ciegos, esas maravillas y esos milagros se está mandando como señal de que Él, el Señor Jesucristo, era verdaderamente el Hijo de Dios, pues Dios lo estaba usando para esas señales. Pero mire la última señal, le dice: y a los pobres, díganle a Juan que a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya, porque fue otro deseo desde los profetas, desde los antiguos. El Padre deseó, quiso que el Evangelio
fuera presentado a los pobres, a los necesitados, a los de escasos recursos, a los de pocas oportunidades, a los que viven marginados. Bendito Dios, el pobre. Por eso el mensaje se titula Dios ayuda a los pobres, porque esto no lo inventamos nosotros, sino el mismo Dios, es el deseo de Dios, ayudar a los pobres. Bendito sea el Señor. Y el Evangelio entonces lo estaba presentando el Señor Jesucristo a los pobres, a los necesitados. Debemos también decir que en el tiempo histórico en que el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, apareció en la tierra, apareció en Israel, se estaban viviendo momentos muy críticos desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Había muchas enfermedades y había un problema también de salubridad bastante fuerte. Esto había disparado la pobreza, la escasez, la mendicidad. Había muchos mendigos, muchísimos mendigos en las calles. Recordemos que el Señor Jesucristo sanó uno de ellos, Bartimeo, era mendigo, debía pedir limosna. La crisis económica era pronunciada. Esto había disparado la pobreza, la escasez. La crisis en que estamos viviendo hoy a nivel mundial también está disparando los altos niveles de pobreza, de escasez, de pocos recursos, de pocas oportunidades. Pero quiero decirle de parte del Señor que no solamente en aquel tiempo el deseo de Dios fue presentarle el Evangelio a los pobres y presentarse como una gran ayuda al necesitado y al menesteroso. No fue solamente en aquel tiempo, es en todos los tiempos. Y hoy que la pobreza, que la escasez, que la falta de recursos, que la falta de oportunidades, que los limitantes para la vida natural están disparados, el Señor te dice que Él está para ayudarte, que no estás solo, que las oportunidades no se han cerrado. Con Cristo están todas las oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque Dios ayuda a los pobres. Y vamos a mirar, bendito Dios, la primera acción de Dios para el pobre, y la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3, recordemos que el mensaje del Sermón del Monte es la presentación del reino de Dios para nosotros los humanos. Dios presentó el reino a través del mensaje del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Y cómo empieza? Mire cómo empieza el Sermón del Monte, la presentación del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre eterno, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta pobreza espiritual no tiene que ver nada con la pobreza material, con la escasez de recursos y de falta de oportunidades terrenales. Tiene que ver con una condición del alma. Todos los seres humanos somos pobres espiritualmente. El pobre es aquel que le hace falta muchas cosas. En el caso nuestro y en el caso de todos los seres humanos, todos somos pobres espiritualmente. Recuerde la definición de pobre, que le hace falta muchas cosas. ¿Por qué espiritualmente? Porque nos hace falta la espiritualidad. Nos hace falta al ser humano que no tiene a Cristo, le hace falta la salvación. No tiene salvación, no tiene el perdón de los pecados, sigue pecando. No tiene fe, le hace falta fe, le hace falta santidad de Dios, le hace falta la llenura del Espíritu Santo, le hace falta protección de Dios, le hace falta muchas cosas espirituales. Pero aquí hay algo muy particular, que aunque nosotros en el Señor alcancemos salvación, alcancemos perdón de pecados, ya no nos falta salvación, los que hemos alcanzado la salvación, ya no nos hace falta perdón de pecados porque nos ha perdonado. No nos hace falta santidad porque el Señor nos las ha añadido. No nos hace falta autoridad, poder de Dios porque Él nos ha añadido. Pero resulta que dentro de cada una de esas áreas, por ejemplo, la santidad, hay que seguir creciendo en santidad. En autoridad de Dios hay que seguir creciendo en autoridad de Dios. Porque Dios es una fuente inagotable de gloria, de poder, de magnificencia, de unción, de respaldo, de palabra, de revelación. Entonces, aunque recibimos en el Señor de sus riquezas espirituales, de lo que Él nos aporta espiritualmente, seguimos siendo pobres espiritualmente, porque nos sigue faltando más y más de lo de Dios. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que en el Señor siempre nos hace falta de lo de Él, aunque Dios nos los comparte.
Bendito Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Bendito sea Dios. El reino completo, su gloria, su eternidad, su poder, su presencia, su palabra, sus riquezas espirituales, está para ¿quién? Para los pobres espirituales, para los que reconocemos que no estamos llenos, satisfechos espiritualmente, que estamos completos espiritualmente. No lo reconocemos. Reconocemos que seguimos siendo pobres espiritualmente. Reconocemos que nos hace falta fe, que nos hace falta llenura del Espíritu Santo, que nos hace falta revelación de la palabra de Dios, que nos hace falta amor de Dios. Aunque la recibamos, nos sigue haciendo cada vez más falta. Así que seguimos siendo pobres, y la promesa es que para los pobres en espíritu el Señor tiene todo el reino para dárnoslos. Aleluya. Esa es la primera gran bendición para los que nos consideramos pobres en lo espiritual. El reino de Dios está disponible. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero también nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 28 así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Mire lo que dice este texto: que el Señor le plació escoger lo menospreciado, lo vil, lo pobre, lo ignorante. Lo escogió. De entre todos los seres humanos, no escogió los más intelectuales, no escogió los más ricos, sino los menospreciados, los que les hace falta muchas cosas. Dios coloca sus ojos sobre el menesteroso, sobre el necesitado. Muchas veces, cuando nos hacen falta cosas, materialidad, oportunidades, lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Por qué? Porque la escasez nos lleva a quejarnos. La falta de recursos principalmente. La marginalidad. Nos sentimos marginales, nos sentimos apartados porque nos hacen falta muchas cosas. Y es así. Así somos los seres humanos. Nosotros apartamos a los demás por la falta de recursos, por la falta de buen vestido, por la falta de dinero, por la falta de estudios. Pero dice esta palabra que hemos leído que Dios escogió lo menospreciado, lo vil, a los pobres. Mientras el pobre se queja porque es menospreciado, resulta que en Dios el pobre es escogido. Aleluya es su nombre. El pobre es atendido. Aquí no vas a encontrar por tu pobreza, por tu escasez, por tu limitante de recursos. En Cristo no vas a encontrar rechazo. Él te va a acoger, Él te va a atender, Él te va a ser uno de sus escogidos. Porque el Dios de la Biblia está para ayudar al pobre. Deja tanta queja, deja tanto lamento y ven a Cristo y entrega tu vida a Cristo, porque el Señor te va a dar el valor que mereces. El Señor te va a ayudar. El Señor no te va a dejar marginado. El Señor te va a dar lo que tienes que recibir de parte de Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante, que había una clase de marginados en el antiguo Israel cuando Jesús vino a la tierra, y eran los leprosos. Debían vivir en las afueras de la ciudad, en una locación llamada leprosería, apartados de todos. Y este leproso de Marcos 1:40 vino corriendo a Jesús, se hincó de rodillas y le dijo: Señor, si quieres me puedes limpiar. Y el Señor extendió la mano, lo tocó y le dijo: sé limpio, si quiero, sé limpio. Y así fue limpio. ¿Lo menospreció Jesús? No, por su condición de leproso. El leproso, por su condición de enfermo, no podía trabajar. El leproso, por su condición de enfermo, no podía vivir entre los sanos. El leproso, por su condición de enfermo, debía vivir apartado, marginado, en un estado de pobreza tremendo. Pero el Señor lo despreció, no, lo escogió, le tendió la mano. No te quejes más de tu condición de pobre, de tu condición de limitado en muchas áreas. Ven a Cristo, que el Señor Jesucristo no te va a menospreciar. El Señor Jesucristo no te va a marginar. El Señor Jesucristo no te va a discriminar. El Señor Jesucristo no te va a apartar. Todo lo contrario, te va a acoger y te va a ayudar en tu necesidad. El Dios de los cielos
es quien ayuda de verdad a los pobres. Gloria a Dios. Pero asimismo, en este sentido, encontramos otro pasaje. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, un pasaje bien conocido, la pesca milagrosa. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya, bendito Dios. Los pescadores en el lago de Genezaret. Pescadores, trabajadores ordinarios, común y corriente, como cualquiera de los pescadores de nuestro Caribe colombiano y de Colombia, a las orillas de los ríos, de los mares nuestros, sencillos, trabajadores que con el corazón entregan todo para alcanzar esos peces, para el sustento de ellos, sus hogares y familias. Así estaba Pedro y aquellos pescadores, pero habían fracasado, no les había ido bien. ¿Cuántos de los que nos ven, cuántas personas de las que nos ven están en sintonía a esta hora? Intentan trabajar, buscar empleo, meten hojas de vida, tocan puertas y no hay oportunidades. Pedro y los pescadores aquellos habían intentado una y otra vez echando la red y nada habían sacado. ¿Cuántos de los que nos ven están limitados porque tocan puertas como agentes vendedores y nadie les compra su producto? Y por eso no ganan dinero, y por eso no tienen recursos y no alcanzan el sustento para la casa. Eso los tiene abrumados. ¿Cuántos después de esta pandemia están desempleados, perdieron el empleo y no han vuelto a emplearse, no han vuelto a trabajar? Y eso aquí nos lleva a un estado de pobreza. La falta de empleo, la falta de oportunidad para alcanzar recursos por lo laboral a través del trabajo genera pobreza. Y estamos viviendo una crisis claro que sí, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, económica, laboral, y una crisis de oportunidades en el campo del trabajo. Pero el Señor nos alienta. El Señor llegó a estos trabajadores que no les había ido bien, que habían fracasado en su intento. Y llegó Cristo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se sentó en la barca de Pedro. Desde ahí predicó a la multitud y les enseñó la palabra. Les enseñó el nuevo orden, cómo caminar con Dios. Y eso le trajo fe a Pedro. Cuando el Señor después, sentado también en su barca, le dijo: ahora boga mar adentro. Era el mismo lago. En el lago donde no habían sacado un solo pez. Era el mismo sitio, la misma barca que había fracasado, la misma red que había fracasado. Pero había una diferencia. Ahora en la barca estaba Cristo. Ahora con la red estaba dirigiendo el Señor. Y con esos pescadores iba Jesús. Y ahora el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, estaba en ese lago gobernando. No es lo mismo trabajar sin Cristo que trabajar con Cristo. Entrega tu vida al Señor para que el Señor te acompañe en tus labores y en todo lo que emprendas en el campo productivo, y verás el respaldo y la ayuda de Dios, porque el Señor vino a ayudar a los menesterosos. La población de los pescadores en la época de Jesús eran considerados pobres porque le faltaban muchos recursos, y el Señor llegó a unos trabajadores pobres, escasos, limitados, con problemas, con fracaso. ¿Y para qué llegó? Para ayudarles, para respaldarles. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios es la ayuda de los pobres. Pero la Biblia también nos dice en Marcos capítulo 8 versículo 1 lo siguiente: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviara en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió
y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Aleluya. Marcos capítulo 8, versículo 1 en adelante. La multiplicación de los panes y de los peces. Esta multitud también llama la atención. No tenían que comer y tenían 3 días de estar siguiendo a Jesús. Esta es otra característica de los pobres, de los limitados en los recursos. La poca oportunidad para alcanzar los alimentos, para el sustento de sus casas. ¿Sabe que en nuestro país el promedio de alimentación al día está en dos alimentaciones, en 2 comidas al día? Y en mucha parte del territorio nacional solo una comida al día, porque somos una nación pobre, claro, nos faltan muchos recursos, alcanzar oportunidades. Pero mire que esta multitud de pobres, de hambrientos que tenían 3 días sin comer, iban detrás de Jesús. No se despegaron del Señor hasta que el Señor tuvo compasión de ellos. Compasión. Es que el Señor se compadeció, es que el Señor sintió la necesidad de ellos. ¿Cómo el Señor va a sentir tu necesidad, tu escasez, tu crisis, si no estás cerca a Él? Cuando uno está cerca a alguien, ese alguien se da cuenta de nuestra condición. Pero si estamos lejos, no se va a dar cuenta. Cuando uno está cerca a Dios, aunque haya necesidad, aunque haya crisis, aunque haya escasez, el Señor se va a dar cuenta. Bendito Dios. Y el Señor premió esa fidelidad. A pesar de la escasez, a pesar de la pobreza, a pesar del hambre, 3 días sin comer, pero no se despegaron de Jesús. No importa tu escasez, no importa tu prueba, no importa tu pobreza, sigue al Señor, porque el Señor en cualquier momento se va a compadecer. El Señor va a tener misericordia, va a sentir tu dolor, tu necesidad y va a responder. Porque ¿qué ocurre cuando Dios siente? Cuando el Señor experimenta la compasión y la misericordia, no se queda sintiendo el dolor que estamos sintiendo nada más, sino que por ese dolor lo motiva a ayudarnos. Y eso fue lo que ocurrió. Se interesó en darles comida. El pobre sufre de la escasez, de la falta de alimentos. ¿Sabe cuántos niveles de desnutrición hay clasificados por la ciencia? Son varios niveles de desnutrición, no es solamente uno. Y casi todos los niveles de desnutrición se están viviendo en muchas regiones de nuestra costa caribe colombiana. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de los alimentos, al Dios que abre puertas, que nos va a dar mejores oportunidades, que va a traer bendición también para la producción, para el cultivo, para la comercialización y la mejor distribución y la fácil adquisición de los alimentos. Bendito Dios. Este Dios de la Biblia de ayer es el mismo de hoy. Las multitudes hambrientas fueron saciadas por la intervención del Cristo de la gloria. Y en la Biblia encontramos muchos textos, muchos pasajes que indican este tipo de actuar del Señor. Cuando el diluvio, el gran diluvio universal, el Señor mandó a Noé a acumular mucho alimento en el arca. Y aunque todo el resto de la humanidad le escaseó el alimento, Noé tenía alimento de sobra. En los días del profeta Elías vino un gran hambre sobre la tierra y el Señor lo llevó a la orilla del río Querit y allí le dio de beber y mandó los cuervos para que lo alimentaran. Y después, cuando escaseó ahí el alimento, lo mandó a la casa de la viuda en Sarepta de Sidón y allí el pan, la comida, el alimento, el aceite no escaseó para la gloria de Dios. Este Dios de la antigüedad es el mismo de hoy. Hoy, ante la crisis alimentaria, ante la falta de recursos, ante la falta de alimentos, de obtener los alimentos, tenemos un Dios en los cielos y en la tierra que vive y reina, que es el mismo de ayer y que nos va a ayudar a alcanzar los alimentos, a que el sustento para tu casa no falte, a que haya mejores oportunidades de empleo, de trabajo, a bendecirnos. Pero hay que seguir los parámetros de esta multitud. Esta multitud hambrienta y necesitada no se desprendió de Jesús, siguió ahí al pie del Señor para la gloria de Dios. Dios ayuda al pobre, pero debemos estar pegaditos a Él, pegados al Señor, para que su ayuda esté presta a nosotros. Pero asimismo la Biblia nos enseña, en Juan capítulo 5, versículo 1, la historia de un paralítico. Lo llama la Biblia el paralítico de Betesda. En un estanque de agua se creía que descendía un
ángel de tiempo en tiempo movía las aguas y el primer enfermo que cayera ahí era sano. Pero este paralítico no tenía siquiera quien lo llevara a las aguas cuando se moviera. Y llegó Jesús a él. Llegó Jesús al enfermo. La Biblia narra en Juan 5:1 en adelante que este hombre tenía 38 años en esta parálisis, en esa enfermedad. ¿Cuántos enfermos buscando recursos, buscando medios a través del sistema de salud para salir adelante, para curar su enfermedad y no lo encuentran y no haya solución? El pobre también se queja de esto, de la falta de recursos para obtener soluciones por el sistema de salud. No tengo fácil acceso, dicen muchos, al sistema de salud por mi pobreza. No tengo mucho dinero, no tengo dinero siquiera, no tengo oportunidades para contratar los servicios de un gran cirujano, de un gran médico, para obtener los recursos, para alcanzar a su vez un gran tratamiento por la pobreza. Pero sabe que en el Señor encontramos un Dios que sana, el Dios que hace milagros también, el Dios que nos ayuda, aunque el sistema de salud no nos solucione los problemas por causa de la pobreza, tenemos un Dios que sana y hace milagros. Y el Señor levantó, aleluya, a ese paralítico, lo levantó. Dios es la gran esperanza para los pobres, porque el pobre a veces le cuesta, le es difícil lograr el respaldo por los sistemas de salud en nuestras naciones, por los escasos recursos. Pero Cristo está para ti en tu necesidad. Ese Cristo de ayer es el mismo de hoy y siempre, y está para nosotros. No importa tu escasez, no importa tu pobreza, no importa la falta de recursos, sigue a Cristo, entrega tu vida a Cristo, que el Señor te va a ayudar, no te va a menospreciar. El Señor te va a respaldar en tu trabajo, en tu falta de oportunidad, te va a abrir puertas. El Señor te va a ayudar para obtener los alimentos, para que no le falte el alimento ni a ti ni a tu casa. Y el Señor te va a dar la victoria en todas las oportunidades necesarias, entre esas las oportunidades de la salud. Te va a sanar, te va a hacer milagro y te va a respaldar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria, alabanza y honor por tu palabra. Y si usted no ha recibido al Señor Jesucristo y usted quiere que el Señor le ayude en su necesidad, en su pobreza, diga conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos los pecados cometidos. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús, para que seas mi Señor y Salvador desde hoy. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Nosotros oramos por usted. Señor, te damos gracias por tantas vidas y tantas almas. Hay muchos pobres, menesterosos en el Caribe colombiano, en Colombia, Señor. Nuestro país es un país pobre, pero tú eres la gran ayuda, Señor, para el pobre. Ayuda a Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, de manera especial en este Caribe colombiano, a los menesterosos, a los de escasos recursos, a los limitados, a los que están agobiados por su condición de pobreza. Muéstrales tu grandeza, no solamente a través de la salvación, de la vida eterna, sino también de la respuesta, Señor. Los pobres enfermos, levántalos de su lecho con poder. El Señor me dice que está sanando muchos menesterosos, muchos limitados, de escasos recursos, que decían: no tengo acceso a un tratamiento, no tengo acceso a un médico porque soy pobre. El Señor te está sanando, el Señor está haciendo el milagro. Recibe milagros sobre enfermedades incurables, recibe sanidades, recibe levantamiento de Dios para la gloria del Señor. El Señor me dice, para muchos que se estaban lamentando por mi pobreza, porque no he hecho esto, no he logrado aquello, no tengo oportunidades de empleo, te abre puertas de empleo el Señor. Pero recuerda que Cristo es tu ayuda. Aquellos que se sentían apartados, marginados, ay, santo es el Señor, lejos por su pobreza, el Señor te está abriendo puertas, el Señor te está levantando y te está acogiendo, te está abrazando el Señor, porque Él es la gran ayuda de los pobres. Aleluya, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, tú eres nuestra gran ayuda, levantando el Señor a muchos necesitados y menesterosos y respaldándole para la gloria de su nombre. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es la ayuda de los pobres. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver en esta pantalla chica de Telecaribe. Cristo viene y nadie lo detiene, y este evangelio se anda de una sola forma: debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios, fuente de poder. Que el Señor les bendiga. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta